nuestras familias y, Señor, ministra desde el más pequeñito hasta el más adulto, Señor amado. Venga, Señor, y llena nuestra familia de tu palabra, de tu gloria, Señor, y que cada uno de nosotros podamos verte a ti obrando de manera especial, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada persona que está aquí, los que no pudieron entrar por alguna razón, Señor. Gracias también por ellos. Gracias por tu fidelidad, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, te alabo y te bendigo en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Dios les continúe bendiciendo. Aquí estamos. Alabamos al Señor. Ayer tuvimos una pequeña dificultad, pero qué bueno que usted sigue firme a pesar de las circunstancias. Hay cosas que se salen de nuestras manos, pero no de las manos del Señor. Alabado el nombre de Dios. Estamos hablando y Pablo habla de la iglesia, de los Gálatas. Y ahora le está diciendo a los Gálatas que el único que nos capacita para vivir como verdaderos hijos de Dios en la gracia de Dios es el mismo Espíritu Santo. Él es el que nos capacita. Y que por encima de las leyes terrenales hay una ley muy poderosa. Y es una ley que hace que la palabra de Dios se vuelva una realidad en nosotros. Y es la ley del amor. Y el único que nos capacita para cumplir la ley del amor es el Espíritu Santo. Entonces vamos a ir al libro de Gálatas y nos vamos a ubicar en el capítulo 5, versículo 13. Alabado el nombre de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, y me gustaría si puede, subráyese solamente o póngale resaltador para que tenga en cuenta eso. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Una de las cosas que sucede con los seres humanos es que tenemos tendencias de irnos siempre a los extremos. En todas las áreas, la tendencia es irnos a los extremos. Por ejemplo, algunos interpretan la libertad con que Cristo nos ha hecho libres con una palabra que se llama libertinaje. Y piensan que si el Señor nos hizo libres, pues que viva el amor. Y piensan que pueden hacer todo lo que quieren. Y Dios no me ha hecho libre para decir como suelen decir los chicos, yo soy libre y yo puedo hacer lo que yo quiera. No. Eso no es libertad. Eso llama libertinaje. Y otros no quieren disfrutar la libertad con que Cristo nos hizo libre y entonces lo ven esto como una amenaza. ¿Por qué? Porque piensan que hablarles de la libertad con que Cristo los hizo libres, pues es un peligro para la doctrina. Por eso prefieren mantener las leyes
y imponen leyes a todo el mundo y están pendientes del error de cada persona, están pendientes para señalar el uno al otro. Mire, en algún punto entre libertinaje y legalismo se halla la libertad cristiana. Piense, por favor, en un balance. No es que estemos conciliando las dos cosas, no, es que hay un balance y por eso hay que tratar de pedirle al Señor que nos lleve al balance. Por eso Pablo empieza explicando nuestro llamamiento. ¿A qué nos llamó el Señor? Nos llamó a libertad. ¿El creyente es libre de qué? Libre de culpa del pecado. ¿Por qué? Porque ha experimentado el perdón de Dios. Somos libres de culpa del pecado porque hemos experimentado el perdón de Dios. Por lo consiguiente, somos libres del castigo porque Cristo llevó en la cruz el castigo de nuestras iniquidades. Entonces, somos libres también del poder del pecado que tenía nuestra vida diaria. ¿Qué pasa con eso? Que cuando estábamos muertos en delitos y pecados éramos esclavos del mismo pecado y no podíamos hacer nosotros lo que queríamos, como dice Pablo, sino lo que no queríamos. Terminábamos siendo esclavos del pecado, pero el Señor nos hizo libres de la esclavitud del pecado, libre de esas leyes, de sus demandas y de sus amenazas. Entonces, cuando Pablo dice, caminemos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, es camine libre de la culpa del pecado. Usted no debe caminar más con culpa de pecado. No se lacere, no se golpee, no viva en el pasado de su pecado. El Señor lo libró de esa culpa al punto que Él recibió el castigo por su pecado. Nos hizo libres del poder del pecado. Por eso el pecado ya no se enseñoreará más de ti. El pecado antes moraba en ti y hacía que los miembros de tu cuerpo hicieran lo que el pecado quería. Ya no vive en ti, ahora vive el Espíritu Santo en ti. Es a Él al que presentamos nuestro cuerpo, nuestra vida, como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Pero el pecado no fue quitado del mundo, quiero decirlo. El pecado sigue en el mundo, pero ahora usted está en la misma posición en que estuvo Adán y Eva. Estaban en el huerto del Edén. La presencia de Dios estaba allí. Todo estaba a favor de Adán y Eva y está igual para ti. La presencia de Dios está en ti. Todo está a favor tuyo. Pero el único que toma la decisión de quién va a depender, si es de Dios o de el enemigo, de la ley o de la gracia, del espíritu o de la carne, esa decisión sí la tomamos nosotros. Usted es libre para tomar esa decisión. El Señor no tiene muñequitos, es libre. Entonces, cada día tengo que tomar la decisión de caminar en la libertad con que Cristo me hizo libre. Tomamos la decisión esta mañana, usted tomó la decisión libremente de decir, hoy voy a entrar al devocional, me hace falta, quiero entrar, quiero orar, quiero escuchar la palabra. Usted tomó la decisión. Usted pudo haber tomado la decisión, ay, no, esta semana voy a descansar, yo no quiero, voy a dormir más tardecito. Está bien, usted tomó la decisión, usted tiene libertad para tomar decisiones, pero usted también toma la decisión cada día a quién le presenta su cuerpo, quién va a ser el dueño de su mente, de su corazón, de su cuerpo, de su vida. Así que Cristo llevó la maldición de la ley y acabó con esa tiranía de una vez y para siempre. Somos llamados a libertad por la gracia de
Cristo. Alabado el nombre del Señor. Escuche, gracia y libertad van juntas. La gracia del Señor me ha hecho libre, pero no tome esa libertad confundiéndola con libertinaje. Entonces, salvo siempre, salvo, él ya me salvó, ya no tengo nada que hacer, entonces viva la vida que de alguna manera me va a salvar. No, no te hizo libre para que vuelvas a la esclavitud del pecado. Te hizo libre para que estés libre para levantar las manos al Señor y poder adorar. Entonces, habiendo explicado nuestro llamamiento, Pablo nos exhorta a que tengamos precaución. Y por eso dice, no dejéis que vuestra libertad se degenere en libertinaje. Por supuesto, es el temor de los religiosos o de los judaizantes que no entendían el verdadero significado de la gracia de Dios. Por eso un judaizante piensa, si quitamos las reglas, si quitamos las normas, va a haber caos, va a haber anarquía. Pero sí existe peligro, pero no porque la gracia de Dios falle, sino porque los hombres no proceden según la gracia de Dios. No han entendido que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es mi decisión diaria de soltarme en las fuerzas de Él, de no utilizar mis fuerzas, sino soltarme en su fuerza, en su capacidad y en su obra. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, el verso 15. Hebreos capítulo 12, el versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiero que analicemos bien ese pasaje. Dice, cuídense, porque puede ser que alguno no pueda disfrutar o alcanzar a disfrutar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ha permitido que una falta de perdón, una raíz de amargura, le saque del carril, le saque de la gracia y termine contaminándose y contaminando a muchos. ¿Sabe? Los hombres necesitamos mantenernos en el carril de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios requiere un cuidado especial. ¿Qué cuidado especial? Guardar mi corazón, guardar mi mente, guardar mis acciones para que ninguna de ellas me estorbe. La Biblia habla, y esto también es importante, cuando la Biblia habla de la verdadera gracia de Dios, si yo le hablo a usted de algo verdadero, es porque también hay algo falso. Y hay muchas personas que caminan en la falsa gracia. Piensan que la gracia es, puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Eso es una falsa gracia. La verdadera gracia de Dios me conduce a depender 100% de su poder, de sus fuerzas y no de las mías. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Es un ejemplo de la palabra verdadera gracia. Dice, pero por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Entonces, si hay una gracia falsa, es porque hay falsos
maestros, quienes convierten la gracia de Dios o la libertad en libertinaje. Y lo va a explicar mejor. Voy a darle tiempo a los que están buscando en la Biblia. Vaya al libro de Judas y mire el versículo 4. Judas, versículo 4. Sí, sí, hermanos, sí hay un libro que se llama Judas y no tiene capítulos, solo tiene versículos. Existe, claro que sí existe. Judas, versículo 4. Amén. Y dice Judas 4. Si usted no tiene tiempo para buscarlo, puede apuntarlo. Casi al final de la Biblia. Y si no, vaya al índice. Sí, está muy bien. Ahora, mire lo que dice Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje. Viste que la palabra libertinaje está ahí en la Biblia. La gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor. Cuando usted toma la libertad o alguna persona toma la libertad con que Dios nos hizo libres para convertirla en libertinaje, usted está negando a Dios. Así que la precaución aquí es necesaria. Caminemos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero tengamos la precaución de no convertir esa libertad en libertinaje. La libertad cristiana no es una licencia para pecar, sino una oportunidad para servir. Eso es la libertad en Cristo. Antes no podíamos servirlo porque servíamos al pecado. Antes no podíamos adorarlo porque adorábamos el pecado, porque vivíamos para nosotros y vivíamos para el pecado. Pero ahora Cristo nos hizo libres para que podamos ser lo que Él siempre ha planeado, ser alabanza y adoración de su nombre. Por lo tanto, se da el mandamiento: siervos por amor los unos a los otros. ¿Se dio cuenta lo que estábamos leyendo? Porque vosotros, vuelva a Gálatas 5:13, para que le pongamos carnita a lo que estamos hablando. Dice, Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Yo quiero que usted vea una de las características de vivir en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y una de las características de caminar en la gracia de Dios. Voy a explicárselo a la luz de la palabra. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, o sea, para servir, sino siervos por amor los unos a los otros. ¿Cómo sé que usted camina en la gracia? ¿Cómo sé que usted está disfrutando la libertad que Cristo le ha dado? Porque usted se ha convertido en un siervo por amor a otros. Usted no está esperando a que le hagan, a que le sirvan, a que le den. Usted ya, inclusive hasta su oración cambió. Ya no es dame, libérame, restáurame, prospérame, sino ahora es, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es tu plan? ¿Dónde quieres que vaya? ¿A quién quieres que le sirva? ¿A quién quieres bendecir, Señor? Aquí está mi vida, mi mente, mi cuerpo. Úsalo libremente para bendecir a otros. Aleluya. Entonces la clave, la palabra clave, por supuesto, es el amor. La fórmula se escribe: libertad más amor igual servicio a otros. Voy a mejorarla. Gracia produce libertad y la libertad con amor nos lleva a servir a otros. Alabado el nombre de Dios.
Mire qué interesante. Ahora, si no camino en la gracia, si no en mis fuerzas, tengo una aparente libertad menos el amor igual libertinaje. Si no tengo el amor de Dios que me capacita para caminar en la libertad con que Cristo me hizo libre, no tendré amor, sino que viviré esclavo del pecado. ¿Y cómo es? Una de las características de la esclavitud del pecado, ¿cuál es? Que vas a buscar tus beneficios y no te importa llevarte por delante a quien sea, porque esperas a que todos te sirvan, a que todos te hagan, a que todos te den. Alabado el nombre de Dios. El Señor quiere que caminemos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta sola palabra va a resumir toda la ley. Por eso, cuando Él me hizo libre no para hacer lo que yo quiero, no, libre para servir, libre para dar, libre para hacer las manos y la vida de Cristo mismo. Y si entendemos esto va a resolver el problema de todas las relaciones humanas. Romanos capítulo 13, verso 8 y miremos hasta el 14. Gloria a Dios por la palabra. Y mire lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 8 al versículo 14. Dice la escritura: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire qué interesante esto. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces yo no adultero, porque no voy a defraudar a mi esposa o a mi esposo. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, no voy a intentar matarlo, ni voy a robarle, ni voy a dar falso testimonio, ni voy a codiciar, ni ninguna otra cosa semejante. Alabado el nombre de Dios. Siga conmigo el verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y laxillas, no en contiendas y envidias, sino vistas en del Señor Jesús, y no proveáis para los deseos de la carne. Si amas a otros, es porque has aprendido a amar al Señor. Entonces, no robarás, no mentirás, no hablarás mal de ellos, no los vas a envidiar, no tratarás de hacerle daño. El amor en el corazón es, es maravilloso cuando ha sido puesto por Dios dentro de nosotros. La ley ha sido reemplazada por el amor. Y Él ha puesto en nosotros una nueva ley. Juntamente con el Espíritu Santo puso una nueva ley. Y es la ley del amor. Es un nivel mucho más elevado. El Espíritu Santo en nosotros nos da ese amor que necesitamos. Ya no estamos
ligados a la ley, ahora estamos ligados al amor, que es la obra del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que hagas y todo lo que vivas, lo vas a vivir en la ley del Espíritu Santo, que es la ley del amor. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice, Romanos 5, 5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo sé que usted vive inundado del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos ha dado y ha derramado en nuestros corazones el verdadero amor, que es el amor de Dios. Entonces, cuando usted camina en la gracia de Dios, cuando usted depende del Espíritu de Dios y no de sus fuerzas, usted está inundado en el amor de Dios. ¿Y cómo lo sé? En la vida real. Porque usted se convierte en un servidor por amor. ¿A quién le va a servir? A Dios. ¿Cómo le sirve a Dios? Prestando sus miembros, su cuerpo, sus manos, su boca, su corazón, sus bienes, sus dones, para que el Señor edifique a sí mismo su casa y su templo. Evidentemente, a los creyentes de Gálatas les hacía falta ese ingrediente poderoso que era el amor. Pues dice Gálatas 5:15 que se estaban mordiendo, que se estaban comiendo unos a otros, que estaban en peligro de destruirse. Cuando una iglesia deja de caminar en la gracia de Dios y depende más de las fuerzas humanas o de un hombre, de la capacidad de un hombre, de una organización, de una persona, empiezan las divisiones. Y por eso dice que cuando dejaron la ley del amor, empiezan a morderse y a comerse unos a otros y terminan en peligro de destruirse, en divisiones. Este es un cuadro como de animales salvajes atacándose en unos a otros. Entonces esto prueba que nuestras fuerzas o las leyes humanas no pueden obligar a la gente a vivir en armonía. No importa cuántas reglas, cuántas normas pongamos en la iglesia. Eso no es garantía de espiritualidad. Yo puedo poner, el que no llegue a tal hora no ministra, el que no haga esto se sale del ministerio, el que no se ponga, el que esto. Yo puedo poner todas esas normas y alguien puede cumplirlas, pero no me garantiza espiritualidad. A menos que permitamos que el Espíritu Santo llene nuestros corazones con su amor, entonces el egoísmo, la competencia no estaría reinando en medio de nosotros, sino que el que quiere ser el primero tendrá que ser el último de todos y servirle a todos, alabado el nombre de Dios. Entonces, ambos extremos de la iglesia de Galacia, los legalistas y los libertinos, estaban destruyendo la comunión entre los hermanos. El Espíritu Santo no obra solo, sino que el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios, utiliza la oración, la adoración, pero hay algo más que utiliza el Espíritu Santo. Usted puede orar, usted puede leer la palabra, usted puede estar aquí conmigo en internet, pero le voy a decir una cosa: si usted no tiene comunión con los creyentes, si usted no se congrega en una iglesia y permite ser parte del cuerpo de Cristo, usted le hace falta mucho del Señor, pues el Señor nos edifica a cada uno de nosotros en la comunión con los creyentes los unos a los otros. Así que dedique tiempo a la palabra, sí, dedique tiempo a la oración, ríndase a la obra del Espíritu Santo, gócese de la libertad en Cristo, pero necesitas un cuerpo para ayudar a edificar la casa de Dios. No sea egoísta. Esto no es solo para usted. Esto es un plan de Dios y un plan macro de Dios, edificar el cuerpo de Cristo. Y es lo que estamos tratando de hacer con estos devocionales.
Aquí no es de una iglesia, de una, no, no, no. Esto es la edificación del cuerpo de Cristo. Así que mañana es festivo en Colombia, pero usted no tiene festivo. Usted mañana nos vemos temprano para adorar al Señor, para estar en la palabra, alabado el nombre del Señor. Así que yo quiero que ore conmigo. Dígale, Señor, gracias. Ay, Señor, por la libertad con que nos has hecho libres. Somos libres para adorarte, para bendecirte, pero también libres para servirte y aún para servir a otros, Señor. Has cambiado el chip, Señor, ya no es esa esclavitud a la ley, sino la libertad de la gracia y del amor tuyo, Señor. Ahora entiendo por qué cuando una persona se convierte y se suelta en ti, la primer característica es el servicio. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantener en servicio, servicio a ti y servicio a tu cuerpo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios me los bendiga, mil bendiciones.